proceso con la familia del expresidente general Hugo Banzer Suárez, que abarca a su viuda, una de sus hijas y a su yerno. Hoy nos acompaña el fiscal de distrito, el abogado Gómez Padilla, para hablar al respecto. Doctor, buen día. Buen día, gusto estar en Son dos delitos por los que son investigados algunos miembros de la familia del general. Hablamos de enriquecimiento ilícito y legitimación. Por favor, si nos da un contexto de este proceso. Bueno, en realidad este proceso se inicia, ya tiene su data de investigación. Este proceso ha sufrido ciertas vicisitudes procedimentales. En realidad se estuvo activa desde 2009, 2010, y hasta ahorita lo que estamos. Se puede detectar dentro de esta investigación una abundante cantidad, si se puede decir, patrimonial en cuanto a la parte financiera y los activos, y esto pues genera una investigación a la familia Banzer, específicamente la señora Yolanda Prada de Banzer, a su hija Yolanda Erika y al señor Fernando Suárez. Entonces esta investigación ha ido de forma prolija, generándose muchas evidencias, haciendo un seguimiento de la parte financiera, viendo el tema de sus activos, contrastando con sus ingresos que ellos tuvieron durante todos esos tiempos, donde de alguna forma estuvieron vinculados al poder que tenía el esposo, el difunto señor Banzer. Es decir, tienen muchos bienes, un movimiento financiero importante. ¿Y qué actividades económicas reportan? Exactamente, esas actividades, como ama de casa que han declarado en lo poco que han declarado, entonces no da con el patrimonio que tiene, no tiene una relación. Entonces, para esto tenemos también reforzado un informe de la UIF, Unidad de Investigación Financiera, que ha reportado movimientos sospechosos, o sea, ha reportado economías no demostradas, que su ingreso hubiese sido legítimamente de acuerdo a sus actividades de los investigados. Entonces, esto refuerza la investigación del Ministerio Público y es por eso que hoy nos encontramos con una imputación que es la que ustedes conocen. ¿Qué actividad reporta el esposo de la señora Erika? Por eso las actividades son difusas, dicen uno ganadero, el otro dice, la señora dice ama de casa, pero tampoco hay certificaciones de Fagasa Cruz, de estas instituciones que registran, que nos demuestran verdaderamente qué data tiene el trabajo de ganadería o qué otra actividad tiene. La verdad que dentro de su defensa más se han supeditado a una situación de recurrentes recursos, incidentes, de obstaculizaciones o trabas en el proceso, más que a demostrar el origen lícito que ellos puedan decir de sus ingresos. Entiendo que la señora Yolanda Prada, viuda de Banzer, también está contemplada en la investigación, pero hay una limitante. Sí, evidentemente dentro de lo que es la investigación, la señora no ha podido prestar su declaración, aduciendo de que ella tiene problemas de salud. Entonces, dentro del trabajo objetivo del Ministerio Público, vio por conveniente requerir, porque médicos especialistas, un psiquiatra de la ciudad de Sucre, psicólogo y el médico forense Cuellar de Santa Cruz se vayan en una comisión y puedan evaluar a la señora. Se ha hecho este procedimiento, esta actividad investigativa, se la ha evaluado y estamos a la espera de la certificación o del informe ya técnico médico de esta comisión para que podamos determinar jurídicamente cuál es la situación de ella. Un último dato sobre este proceso. ¿Cuánto es el patrimonio investigado? Ahorita estamos en esa cuantificación, ya ahí no quisiera adelantarme, eso lo manejan los fiscales que investigan técnicamente y materialmente el caso. Nosotros lo que le podemos decir es esta generalidad de lo que va el caso, trato de no meterme en detalle porque es parte del trabajo investigativo también que tienen los fiscales. Hablamos del aspirante al GACIP, David Toro, que pasó de agresor a víctima y de en este caso, la otra parte de esta historia, don Juan Luis Campos, abogado que pasó de víctima a agresor. Refiriéndonos al señor Toro primero, hay mucha susceptibilidad de la gente en relación a los delitos. No ha sido aprendido en varias declaraciones, incluso ayer en la Villa 1 de Mayo, ante la denuncia de un taxista, también se presentó y sorprende que no haya sido aprendido. Hasta aquí él ha declarado por el supuesto delito de ejercicio ilegal de profesión, ¿es correcto? Sí, sí, es una de las declaraciones. ¿Amerita una aprehensión? Ya, es importante informar a la sociedad, porque es evidente lo que dice a veces la sociedad a través de la información que ustedes emiten, se queda expectante la situación. Se vio un hecho nada lamentable, el tema de cómo este colega Campos es aprendido de forma aparentemente ilegal por este señor exfuncionario del
del GACIP, los entremedios, cuál fue el motivo, eso no vale la pena ahorita de repente referirlo, pero las cámaras filmadoras fueron elocuentes lo que salió, y esto generó una denuncia, que es la del abogado Campos, que es lesiones y tentativa de homicidio. Esa es una denuncia, un caso. Y otro fue el del que inicia de oficio la policía ejercicio ilegal de la profesión. Entonces tenemos, como consecuencia de ese hecho, tenemos 2 procesos abiertos. Un tercero sería uno que ya estaba en proceso, el de extorsión, que usted dice que está en la 1 de mayo. Ese no nace de este hecho. Ya. Pero yéndome concretamente a este hecho, el día viernes declara en el ejercicio ilegal la profesión, y obviamente el fiscal le toma su declaración y dispone porque se mantenga en libertad. ¿Por qué? Tiene que haber varios componentes para aprender a una persona. No se aprende por gusto y paciencia, porque de repente el clamor popular lo pida, porque de repente los medios mediáticos estén ahí también con el cuestionamiento, o porque de repente alguna autoridad, algunos niveles, en cualquier campo, digan, hay que aprenderlo. No, aquí el Ministerio Público aprende a una persona cuando está establecido en la ley y los hechos son concomitantes. ¿Técnicamente no procede? Aquí quiero aclarar. La pena para el ejercicio ilegal de la profesión es de 1 a 3. ¿Qué pasa? Para que un fiscal active el artículo 226, la aprehensión tiene que tener un mínimo de 2. Un tipo penal que se está investigando, un hecho que se subsume supuestamente un tipo penal. Tiene que ser ese tipo penal de 2 a más. Entonces, tengo un primer requisito. Segundo requisito, tiene que haber un peligro de fuga, peligro de obstaculización del proceso. Con eso lo aprendo. Pero aquí tenemos frente a 1 a 3. Entonces, imagínese si el fiscal aprende, está emitiendo una resolución de aprehensión contraria a la ley y la Constitución y es pasible de un proceso. Y es por eso que nosotros no podemos precipitarnos. Nosotros con lo único que nos dejamos presionar, camarada, es con la ley. Su explicación tiene una claridad meridiana y se le agradecemos muchísimo porque técnicamente nos está explicando que no procede la aprehensión. Pero hay quienes creen que los fiscales se comieron un delito que no tiene que ver con el ejercicio ilegal de profesión, sino con suplantar una autoridad. En este caso, él se hizo pasar por policía y mostró un documento. Eso puede haber otro delito. Un documento es una placa. ¿Se comieron los fiscales un delito? No, es que eso es ejercer la profesión ilegalmente. Eso que usted está hablando de la suplantación. Suplantando. Al suplantar está ejerciendo una profesión ilegal. Por eso es que el tipo penal es el adecuado. O sea, se hace pasar, muestra. Es como un médico que diga, soy médico, acá está, y opero. Pero un médico no es autoridad. No, pero de todas maneras es un funcionario, digamos. En este caso el médico no representa al Estado. Claro, no representa. Yo le pregunto, doctor, ¿se comió el fiscal un delito? No. Yo le voy a decir por qué. Porque el inicio de la investigación, ejercicio ilegal de la profesión. Una investigación no concluyó. Esta investigación, la declaración de este señor, es el primer acto investigativo. Son los primeros actos investigativos. Ahora, porque el señor declaró y no fue aprehendido, el proceso no terminó. El proceso continúa colectando mayores evidencias. Y si dentro del desarrollo de la investigación creemos que ese hecho se adecúa a otros delitos, el que usted quiera, el que usted vea, el que usted refiera, se adecúa a otros tipos penales que son más graves, digamos, le pongo acá, que sean más graves, lo volvemos a llamar. Porque ya esto va a otros niveles, lo volvemos a llamar y si vemos que la gravedad es de un 2 a más y hay otros elementos más, el Ministerio Público procederá. Entonces, lo que pasa es que la gente, usted mire la denuncia, ejercicio ilegal de la profesión. Eso calificó la policía, no lo calificó un particular. Y ellos fueron los afectados. ¿Por qué? Porque se hizo pasar por policía. Entonces, con esa investigación nosotros iniciamos. Que vayan a aparecer nuevos tipos penales en el desarrollo de la investigación, por supuesto, es posible. Está dentro de lo posible. ¿No debió de oficio el Ministerio Público poner este presunto delito en el concurso de delito? Podríamos poner unos y otros delitos, pero de acuerdo al desarrollo de la investigación. Nosotros de entrada empezamos con algo. Ahora, por eso yo le digo algo cortito para que lo sepa la sociedad. Por eso que a veces dicen el Ministerio Público se atrasa, se retarda. Porque nosotros mayormente cuando entra una denuncia, queremos generar investigación primero y esa investigación nos da evidencia y ya calificamos de repente no con un tipo penal, sino hay otro
Pero a veces también llamamos rápido sin que estén todas las evidencias, porque es como usted siente una denuncia, lo llama a declarar, está su denuncia y está su... Necesitamos acumular primero elementos. No es para que se sientan presionados mediáticamente, pero la población se siente vulnerable, es decir, ¿quién nos defiende de quien se las dé de autoridad? ¿No? Y eso puede pasar si es que se comen un delito. No, el tema que yo quiero dejar claramente establecido, el Ministerio Público hace su trabajo y la única presión que siente el Ministerio Público es la ley. Y mientras nosotros en el momento de llamar a declarar tengamos un hecho que se sume en un tipo penal, el que estamos investigando preliminarmente, inicialmente, entonces va a hacerse la investigación. La gente tiene que estar tranquila. Lo que tiene que tener es certeza la sociedad que tiene un abogado, que es el Ministerio Público, y el imputado tiene que tener certeza que no se le va a vulnerar sus derechos y garantías Ahora, constitucionales. llama la atención un hecho, y esto es a nivel nacional, la diferencia del trato, la diferencia de errores procedimentales, por ejemplo, en la aprehensión de un periodista que sí hacía su trabajo, que no suplantaba a nadie y que no, y que no se las daba a la autoridad. La diferencia también en errores procedimentales, pero esta vez en perjuicio de un hombre que estaba trabajando. Mire, no conozco en detalle el tema de que usted me habla del periodista, pero si es que ha habido un error fiscal, porque actúa la policía, actúa la fiscalía y actúa el órgano judicial. No actuamos dentro del sistema penal solo como Ministerio Público. Hay una responsabilidad tripartita de todo en una actuación. A ver, no conozco en detalle, y si hubiese sido un error, nosotros no queremos cometer errores acá. Porque si nosotros aprendíamos a este señor por ejercicio ilegal de la profesión, nos ganábamos un juicio, una acción de amparo, de habeas corpus, un juicio penal del fiscal, porque estaba actuando fuera del marco de la ley. Las leyes están establecidas. La sociedad tiene que entender, yo le pido de la forma más franca, de la forma como la sociedad ya me conoce, tratando de respetar los derechos y garantías constitucionales. Es muy lamentable, muy grotesco esta situación de cómo fue aprendido, agarrado a nuestro colega nuestro abogado, pero también él es consciente porque él habló conmigo en mi despacho y le dije, bueno, usted sabe, él me dijo, no, yo lo que necesito es que el procedimiento siga su curso y que ese procedimiento no se caiga, no se quede en la nebulosa, no se diluya por ahí. Ese es mi interés, me dijo, porque él sabía que no era posible, por el quantum de la pena, proceder a aprender. Usted lamenta lo de su colega, yo lo del mío, que estuvo 48 horas aprendido con sus derechos vulnerados en una detención considerada hasta ilegal. Si fue así, esa situación, por eso le digo, acá en Santa Cruz, el Ministerio Público somos muy cuidadosos y nos apegamos a la ley. Eso es lo que es la instrucción como Fiscalía Departamental, tener todos esos cuidados, porque la libertad, sobre todas las cosas, muchas veces la libertad por encima de la vida, en muchos casos, porque la libertad es lo más preciado que tenemos. Eso es lo que tratamos de ir instruyendo a nuestros fiscales, y vamos en un tema de ver, a veces tenemos ciertas cosas con la policía, ¿quién califica al tipo penal? El Ministerio Público es la responsabilidad de calificarlo. Entonces nosotros tenemos el marco de la ley sobre la que nosotros caminamos. La ciudadanía va a estar tranquila si hacen su trabajo. Eso es lo que... Y ese delito que le marcamos no se lo comen y es contemplado más adelante. Seguimos investigando. Doctor Pailla, le agradezco su explicación y su tiempo. Gracias. Es usted muy amable. Gracias. Vamos a irnos a la pausa, pero cuando retornemos estaremos con más desayunos que están llegando.